Hola a todos. Hoy les hablaré de Cusco, uno de los imperios más impresionantes de América. Comencemos. ¿Sabían que la capital del imperio más grande de toda América fue diseñada a propósito con la forma de un animal que solo se puede ver completo desde el aire? ¿Y que los emperadores incas seguían siendo dueños de sus palacios, sus tierras y sus sirvientes, incluso después de morir? Esta es la historia real del Cusco imperial, la ciudad que en apenas un siglo pasó de ser un pueblo de montaña a convertirse en el centro administrativo, religioso y arquitectónico más sofisticado de todo el continente americano, sin rueda, sin hierro, sin un solo billete de papel, ni una sola moneda. Una civilización que resolvió problemas de ingeniería que todavía hoy sorprenden a arquitectos modernos y que al mismo tiempo escondía una grieta política a punto de partirla en dos. Quédense, porque al final les voy a contar exactamente cómo se ve esa forma de animal escondida en el plano de la ciudad y por qué el imperio más rico de América se derrumbó en menos de un año. Vamos a empezar por donde casi nadie empieza, el Cusco que todos imaginamos, con sus muros perfectos de piedra y sus templos cubiertos de oro, casi no existía antes de mediados del siglo XV. Durante generaciones, el reino inca había sido apenas uno más de decenas de pequeños señoríos peleando por el control del Valle del Cusco, en los Andes peruanos. Nada indicaba que ese reino estuviera destinado a convertirse en un imperio. De hecho, en un momento dado, estuvo a punto de desaparecer por completo. Alrededor de 1438, un pueblo vecino llamado los Chancas lanzó una invasión masiva contra el Cusco. Según los relatos recogidos después por los cronistas españoles, el propio gobernante inca de ese momento, temiendo la derrota, decidió huir de la ciudad antes de la batalla. Quien se quedó a defenderla fue uno de sus hijos, un joven que la tradición oral no consideraba el heredero obvio al trono. Ese joven se llamaba Pachacútec, y lo que hizo después no solo salvó al Cusco, reescribió por completo la historia de los Andes. Pachacútec organizó la defensa, derrotó a los chancas contra todo pronóstico, y poco después se proclamó gobernante, desplazando a su propio padre y a su hermano mayor. A partir de ahí comenzó una de las expansiones territoriales más rápidas y agresivas de la historia americana. En apenas unas décadas, bajo su mando y el de su hijo Túpac Yupanqui, el territorio controlado por el Cusco pasó de un pequeño valle andino a un imperio que se extendía a lo largo de toda la cordillera, desde el sur de la actual Colombia hasta el centro de Chile. Pero conquistar territorio era solo la mitad del problema. La otra mitad, mucho más difícil, era gobernarlo. ¿Cómo se administra un imperio de varios millones de personas, hablando docenas de lenguas distintas, repartido en una de las geografías más hostiles del planeta, sin un sistema de escritura alfabética, sin dinero y sin una sola rueda para mover materiales? La respuesta de Pachacútec fue tan ambiciosa que todavía hoy sigue sorprendiendo a los arqueólogos. Rediseñar el Cusco desde cero, no como una ciudad cualquiera, sino como el centro simbólico y administrativo de todo el universo conocido para los incas. El plan urbano original del Cusco, según describieron después tanto cronistas españoles como indígenas, no era aleatorio. La ciudad se organizó deliberadamente con forma de puma, el animal sagrado asociado al poder y la fuerza en la cosmovisión andina. El cuerpo del felino correspondía al trazado general de calles y plazas. La cabeza del animal era ocupada por la fortaleza ceremonial de Sacsayhuamán, en lo alto de la colina que domina la ciudad. Y el centro del cuerpo, el corazón simbólico de todo el imperio, era la gran plaza principal, donde convergían literalmente los caminos que conectaban las 4 regiones del Tahuantinsuyo, el nombre original del imperio inca que significa precisamente las 4 partes unidas en un solo territorio. Esa decisión de diseño no era solo estética, era una declaración política. El Cusco no se construyó para impresionar a sus propios habitantes únicamente, se construyó para que cualquier gobernante regional, cualquier noble local conquistado y traído a la capital, entendiera de inmediato que estaba entrando al centro absoluto del poder, un lugar donde hasta la propia geografía urbana representaba el dominio inca sobre el mundo natural y espiritual.
Y aquí es donde empieza el verdadero desafío técnico, porque diseñar una ciudad simbólica sobre el papel es relativamente sencillo. Construirla, con la tecnología disponible en los Andes del siglo XV, era otra historia completamente distinta. El centro ceremonial del Cusco se construyó con un tipo de arquitectura de piedra que ningún otro pueblo americano había elevado tan lejos. Bloques de piedra cortados con tanta precisión que se ensamblaban entre sí sin necesidad de ningún tipo de mortero o argamasa, encajando como piezas de un rompecabezas tridimensional. En algunos muros del Cusco, todavía hoy, es literalmente imposible introducir la hoja de un cuchillo entre dos bloques distintos. Para lograr esa precisión, los canteros incas no usaban herramientas de hierro, porque simplemente no las conocían. Trabajaban con herramientas de piedra más dura, golpeando, desgastando y ajustando cada bloque mediante un proceso de prueba y error que podía tomar semanas para una sola piedra grande. Cada bloque se subía, se bajaba, se volvía a tallar ligeramente y se repetía el proceso decenas de veces hasta lograr un ajuste perfecto con sus vecinos. Y cuando hablamos de bloques grandes, hay que entender la escala real del problema. En la fortaleza de Sacsayhuamán, algunas de las piedras utilizadas en los muros principales pesan varias decenas de toneladas y algunas estimaciones hablan de bloques individuales de hasta 120 toneladas. Sin grúas, sin poleas mecánicas complejas, sin ningún tipo de vehículo con ruedas, esos bloques tuvieron que ser extraídos de canteras situadas a varios kilómetros de distancia, transportados mediante rampas de tierra, cuerdas gruesas de fibra vegetal y la fuerza coordinada de cientos de trabajadores tirando al mismo tiempo, y finalmente elevados y encajados en su posición final con una precisión casi milimétrica. Cronistas españoles que vieron estas estructuras por primera vez ya en el siglo XVI escribieron que les resultaba casi imposible imaginar cómo un pueblo sin tecnología de hierro había logrado mover semejantes masas de piedra por terrenos montañosos tan empinados. ¿Por qué tomarse tanto trabajo en lugar de simplemente usar mortero como hacían casi todas las demás civilizaciones antiguas del mundo? La respuesta tiene que ver directamente con la geografía. Los Andes son una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Un muro rígido pegado con mortero se agrieta y colapsa fácilmente durante un terremoto fuerte. En cambio, un muro construido con bloques ajustados sin mortero puede moverse ligeramente durante el sismo, absorbiendo parte de la energía y luego volver a asentarse en su posición original sin desmoronarse por completo. Es literalmente una tecnología antisísmica desarrollada empíricamente, siglos antes de que existiera la ingeniería sísmica moderna. Y la prueba está en que varios siglos después, terremotos devastadores destruyeron buena parte de las construcciones coloniales españolas levantadas sobre las bases incas en el propio Cusco, mientras los muros incas originales, debajo de esas construcciones, permanecieron prácticamente intactos. Toda esa mano de obra masiva capaz de mover bloques de 100 toneladas y construir kilómetros de muros perfectamente ajustados no se conseguía pagando salarios, porque como mencioné, el Imperio Inca no tenía moneda ni mercados en el sentido que entendemos hoy. Funcionaba mediante un sistema de tributo laboral obligatorio llamado mita, mediante el cual cada comunidad del imperio debía aportar por turnos un número determinado de trabajadores durante ciertos periodos del año, para obras públicas, agricultura estatal, servicio militar o construcción. A cambio, el Estado inca se encargaba de alimentar, vestir y alojar a esos trabajadores durante su periodo de servicio y de redistribuir posteriormente alimentos y bienes almacenados en grandes depósitos estatales repartidos por todo el territorio. No era esclavitud en el sentido clásico, sino una economía de reciprocidad obligatoria a una escala verdaderamente imperial, que permitía movilizar literalmente a cientos de miles de personas para proyectos de construcción, sin que circulara un solo objeto parecido al dinero.
Pero la piedra era solo una parte del problema. El imperio necesitaba moverse, comunicarse y abastecerse a una escala continental, y para eso construyó otra obra de ingeniería igual de impresionante, una red de caminos que conectaba el Cusco con cada rincón del imperio, atravesando desiertos costeros, selvas húmedas y pasos de montaña por encima de los 4.000 metros de altitud. Esa red de caminos, conocida como el Capac Ñan, sumaba decenas de miles de kilómetros con puentes colgantes de fibra vegetal capaces de soportar el paso de ejércitos completos y con un sistema de mensajeros especializados, los chasquis, corredores entrenados desde niños que se relevaban en postas distribuidas a lo largo de toda la ruta. Gracias a ese sistema de relevos, un mensaje urgente podía recorrer cientos de kilómetros de terreno montañoso en apenas un par de días, una velocidad de comunicación que ningún otro imperio de su época, en ningún continente, lograba igualar sobre terreno tan extremo. Y aquí aparece el primer gran misterio administrativo que muchos documentales pasan por alto. Si los incas no tenían un sistema de escritura alfabética como los mayas o los europeos, ¿cómo lograban llevar registros precisos de población, cosechas, tributos y recursos militares en un imperio de millones de personas? La respuesta estaba en un objeto pequeño, aparentemente sencillo, pero matemáticamente sofisticado, el quipu, un conjunto de cuerdas de distintos colores, con nudos atados en posiciones y combinaciones específicas que permitía codificar cifras exactas usando un sistema numérico de base 10. Especialistas llamados quipu camayok se encargaban de crear, leer e interpretar estos registros, llevando una contabilidad detallada de cada provincia del imperio. Sin papel, sin tinta, sin un alfabeto, el Tahuantinsuyo logró administrar formalmente la información de un territorio que hoy abarcaría territorio de al menos 6 países distintos. Con la ciudad diseñada, los caminos construidos y el sistema administrativo funcionando, el Cusco entró en lo que muchos historiadores consideran su época dorada, durante el reinado de Huayna Cápac, hijo de Túpac Yupanqui y nieto del propio Pachacútec. Bajo su gobierno, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial y el centro ceremonial del Cusco se llenó de templos cubiertos literalmente con láminas de oro y plata. El más importante de todos era el Coricancha, el recinto de oro, el templo principal dedicado al culto solar. Según los cronistas que llegaron después con la conquista española, sus paredes interiores estaban recubiertas con láminas de oro macizo, y en su jardín ceremonial se encontraban réplicas a tamaño real de plantas de maíz hechas completamente de oro y plata, una representación simbólica de la abundancia agrícola bajo la protección del dios Sol. Pero aquí está el segundo misterio que les prometí al inicio. Esos emperadores que construyeron semejante esplendor, técnicamente nunca dejaban de gobernar, ni siquiera después de morir. Cuando un emperador inca fallecía, su cuerpo era cuidadosamente momificado y conservado, generalmente dentro de su propio palacio en el Cusco. Pero el cadáver momificado no se trataba simplemente como un recuerdo religioso pasivo. Seguía siendo considerado, legalmente y socialmente, el propietario de sus tierras, sus palacios y sus sirvientes personales. Un grupo de familiares y descendientes directos, conocido como panaca, se encargaba de mantener el culto a esa momia, alimentarla simbólicamente en festividades, vestirla con ropa nueva e incluso, según algunos relatos, llevarla cargada en andas durante ceremonias y celebraciones importantes, como si participara activamente en la vida pública de la ciudad. Esto significaba algo enorme desde el punto de vista político y económico. Cada nuevo emperador no heredaba automáticamente todas las propiedades de su antecesor, porque el antecesor, en términos legales y religiosos, seguía siendo dueño de lo suyo desde el más allá. Cada gobernante tenía que conquistar y acumular sus propias nuevas tierras, sus propios nuevos recursos para sostener a su propia panaca y a su propia corte. Era, en esencia, un sistema que obligaba constantemente a la expansión territorial, porque sin nuevas conquistas no había nuevos recursos disponibles para el gobernante vivo.
Y ese mismo sistema, brillante para impulsar la expansión durante generaciones, escondía una fragilidad enorme en el momento exacto en que un emperador moría sin haber dejado completamente resuelta la sucesión. Esa fragilidad explotó justo cuando el imperio parecía más fuerte que nunca. Alrededor de 1527, mientras Huayna Cápac se encontraba en el norte del imperio, en la región de Quito, una enfermedad desconocida hasta entonces en los Andes comenzó a propagarse con una velocidad devastadora. Era, casi con total seguridad, viruela, una enfermedad europea que había llegado al continente americano a través del contacto en el Caribe y Centroamérica, y que se propagó de comunidad en comunidad, de región en región, mucho antes de que un solo soldado español pusiera un pie en territorio inca. Huayna Cápac murió por esta epidemia, y lo más grave es que, según varios cronistas, el hijo que había designado como su sucesor más probable murió poco después, también víctima de la misma enfermedad, antes incluso de poder ser confirmado formalmente en el trono. El imperio de repente se quedó sin una sucesión clara, justo en el peor momento posible. Dos hijos distintos de Huayna Cápac, Huáscar, basado en el propio Cusco, y Atahualpa, basado en Quito, reclamaron el derecho al trono. Lo que siguió fue una guerra civil interna que duró varios años, dividiendo al ejército imperial, debilitando las provincias y dejando ciudades enteras devastadas por los combates entre dos facciones del mismo imperio que apenas una generación antes parecía imparable. Atahualpa finalmente logró derrotar a las fuerzas de Huáscar, capturándolo y consolidando el control sobre el imperio completo. Pero esa victoria llegó después de años de guerra interna, con un ejército exhausto, con provincias resentidas por el conflicto y con recursos administrativos que ya no funcionaban con la misma eficiencia de antes. Y fue precisamente en ese momento de victoria pírrica, con el imperio técnicamente reunificado, pero internamente agotado, cuando llegó la noticia de que un pequeño grupo de extranjeros, desembarcado en la costa norte, avanzaba hacia el interior del territorio. Ese grupo, liderado por Francisco Pizarro, no superaba las 200 personas. Comparado con la magnitud del ejército inca, que podía movilizar decenas de miles de soldados, debería haber sido un incidente menor, fácilmente contenible. Pero Atahualpa, posiblemente confiado en su reciente victoria militar contra su propio hermano y subestimando completamente la amenaza que representaba ese pequeño grupo extranjero, decidió recibirlos personalmente en la ciudad de Cajamarca, en noviembre de 1532. Lo que ocurrió ahí cambió la historia del continente entero. En una emboscada calculada, las fuerzas españolas atacaron por sorpresa durante un encuentro que se suponía diplomático, capturando a Atahualpa en cuestión de horas y matando a miles de sus acompañantes prácticamente desarmados frente a las armas de fuego, las armaduras de metal y los caballos, animales que ningún ejército andino había visto. Jamás hasta ese momento. Atahualpa, ya cautivo, ofreció un rescate descomunal por su libertad. Una habitación entera llena de objetos de oro y otra llena de plata, en un intento desesperado por convencer a los españoles de liberarlo. Durante meses, caravanas enteras trajeron oro y plata desde distintas regiones del imperio, incluyendo piezas arrancadas directamente de los templos del propio Cusco, como el Coricancha, cuyas láminas doradas terminaron siendo fundidas y enviadas como parte del rescate. El rescate se completó, y aún así, en julio de 1533, Pizarro ordenó la ejecución de Atahualpa, acusándolo formalmente de conspiración y de ordenar supuestamente la muerte de su hermano Huáscar durante el cautiverio. Con el emperador muerto y el imperio todavía dividido internamente por las heridas recientes de la guerra civil, las fuerzas españolas avanzaron finalmente hacia el corazón simbólico de todo el Tahuantinsuyo, el propio Cusco, la ciudad con forma de puma, la capital que había tomado generaciones enteras construir piedra por piedra. Los españoles entraron al Cusco en noviembre de 1533,
y aunque colocaron inicialmente a un nuevo gobernante inca, Manco Inca, como una especie de soberano títere bajo control español, las tensiones no tardaron en estallar. En 1536, Manco Inca lideró una rebelión masiva, llegando a sitiar la propia ciudad del Cusco, ahora ocupada por los españoles, en un intento por recuperar el control total de la capital imperial. El asedio fue feroz, prolongado durante meses, y estuvo genuinamente cerca de expulsar por completo a las fuerzas españolas del Valle Sagrado. Pero finalmente, después de combates brutales en las laderas de Sacsayhuamán, la misma fortaleza que representaba la cabeza del puma sagrado, la rebelión fue contenida, y Manco Inca se retiró hacia las montañas, donde fundaría un reducto inca independiente que resistiría, aislado, durante varias décadas más. El imperio que había resuelto mediante ingeniería empírica, la construcción sin hierro, el comunicarse sin papel y la sobrevivencia a terremotos sin mortero, terminó cayendo no principalmente por una debilidad tecnológica frente a los españoles, sino por una combinación letal de 3 factores que coincidieron en el peor momento posible. Una epidemia importada que mató al emperador y a su heredero más probable, un sistema de sucesión que garantizaba conflicto entre hermanos cuando no había una designación clara, y una guerra civil interna que dejó al imperio más rico y mejor organizado de América debilitado justo antes de la llegada de un puñado de extranjeros armados. Y ahora, cerremos el primer bucle que abría al principio de este video, la forma exacta del puma escondida en el plano original del Cusco. Las descripciones de cronistas como el propio Garcilaso de la Vega, hijo de una princesa inca y un conquistador español, junto con estudios arqueológicos modernos sobre el trazado urbano original, confirman que la silueta del animal sagrado correspondía casi exactamente al límite del barrio ceremonial más importante de la ciudad. La fortaleza de Sacsayhuamán, con sus enormes muros zigzagueantes construidos con bloques de varias toneladas cada uno, representaba literalmente los dientes y las fauces del felino, mirando hacia las montañas. El resto del cuerpo se extendía hacia abajo, hasta la confluencia de 2 ríos que los incas habían canalizado artificialmente para que coincidieran exactamente con la forma de la cola del animal. Esa silueta, invisible para cualquier persona caminando por las calles del Cusco en 1500, solo podía apreciarse mentalmente, como un mapa simbólico compartido por toda la élite gobernante del imperio, un recordatorio constante de que esa ciudad no era simplemente un lugar donde vivir, sino la representación física del poder absoluto del Tahuantinsuyo sobre el mundo conocido. Lo que hoy recorren miles de turistas como un destino arqueológico pintoresco fue, durante apenas un siglo, el centro de gravedad de la civilización más extensa jamás construida en los Andes, levantada piedra por piedra, sin rueda, sin hierro, sin un alfabeto propio y sostenida por un sistema político tan ingenioso que terminó siendo, paradójicamente, la grieta exacta que permitió su colapso. El Cusco no cayó por falta de ingeniería, ni por falta de organización, ni por falta de riqueza. Cayó porque una epidemia llegó antes que los propios conquistadores, porque 2 hermanos lucharon por un trono en el peor momento posible, y porque ese imperio, capaz de mover ejércitos completos por puentes colgantes sobre abismos andinos, nunca había enfrentado antes una amenaza como la que finalmente lo derrumbó. Suscríbete si quieres ver más historia contada como realmente pasó. Tu apoyo me anima a seguir. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!